Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. La pongo a grabar. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al veterano de guerra de Malvinas, clase 62, Omar de Felipe. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿cómo andas, Matías? Muy bien, todo muy bien. La verdad te agradezco la invitación y es un placer poder charlar con vos. Bueno, no, te agradezco a vos que me hayas contactado para la nota. Bueno, y para ir arrancando, como siempre hago, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y dónde te tocó hacer el servicio militar? Y yo tenía entendido que en ese momento vos ya estabas jugando al fútbol, ¿es así? Eh, sí, yo empecé a jugar al fútbol en el Club Huracán de Parque Patricios cuando tenía 11, 12 años. Ujú. eh, y como es en ese momento, estaba haciendo el servicio militar que me tocó en el año 81 Sí. y estaba en cuarta división, algunos partidos en tercera, como para pelear un contrato cuando en abril del 82 se tomó Malvinas y bueno, nos reincorporaron y allá fuimos, ¿no? Nací el 3 de abril del año 62 en Capital, en Eh, Matadero. 3 de abril, mirá, Sí, qué sí, 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 fecha, sí. o sea, Fue una semana, el 2 el 3 y el 9 o el 10 que nos incorporaron y el 11 que llegamos a Malvinas fue todo una semana que todo sucedió muy rápido. la verdad que sí, me imagino. ¿Y cómo fue para vos esa noticia de que te tenías que reincorporar? Porque vos ya estás dado de baja, ¿no? Ya está con la baja. Sí, el 24 de diciembre del 81 salí en la segunda baja. Ujú. En realidad, obviamente, fue una sorpresa eh, la toma de la recuperación de Malvinas, Sí. pero bueno, ya cuando nos fuimos de baja, uno durante el año ya te van más o menos preparando y te hacen entender de que si hubiera algún conflicto armado, Ujú. los primeros en reincorporarse iban a ser los últimos que habían hecho el servicio militar, ¿no? Y eran los que no éramos nosotros, así que no me sorprendió que el 9 o el 10 llegara un soldado a la casa de mi vieja y me diera la cédula de presentación Sí. como para reincorporarnos, ¿no? En realidad a mí no me sorprendió porque, bueno, ya nosotros nos habían instruido de la situación si es que llegaba a pasar algo, ¿no? Y pasó, y bueno, como a las 10 de la mañana me presenté en el regimiento y me encontré con muchos compañeros que no habían salido de baja todavía y Ujú. empezamos a alistarnos por si las dudas, y bueno, las dudas se disiparon entre el 10 y el 11 que fue cuando salimos del regimiento. Y cuando ustedes salen acá de la tablada, ¿ya sabían que iban directamente a Malvinas? No había mucha información, Ah. ¿sí? Nosotros nos imaginábamos, pero bueno, no sabías si ibas a Malvinas o ibas a un destino en el sur, Comodoro Rivadavia, algún lugar. Ujú. Generalmente no te comentaban las decisiones que se tomaban, sino te Sí. daban orden. Y recuerdo que para en Río Gallegos, para hacer un reabastecimiento, tomamos un mate cocido y bueno, ahí emprendimos la última parte del vuelo hacia Malvinas. ¿Qué día llegaste a Malvinas? El 11 me parece, El creo que el 11. 11. Era para la fiesta de Pascuas, ¿no? Más o menos. Creo que Sí, cayó. sí, en realidad uno, a ver, es como que te vas de todo, ¿no? Una vez que estás en una situación totalmente distinta y bueno, yo me acordaba el 9 nos reincorporaron, Ujú. o el 10 y creo que fue un viernes y un sábado teníamos que recibir visita, pero esa noche cuando se fue toda la gente del regimiento, nos dieron el armamento y a las 12 de la noche salimos para el Palomar.
entiendo. Y bueno, hablando con los compañeros, como es siempre que está la fecha del 11, Ujú. en el grupo de WhatsApp que tenemos, dice, bueno, hoy hace 40 años que Sí. pisamos Malvinas, y bueno, uno eh, está bueno porque siempre nos mantiene, la información nos mantiene atentos, ¿no? Atentos, es verdad. ¿Y vos dentro del regimiento en qué compañía estabas? Estaba en la compañía Tacuarí, era soldado, Sí. apuntador de ametralladora, MAG, del grupo apoyo de la tercera sección. ¿Quién estaba a cargo de la sección? Eh, el cabo primero Torresín estaba con nosotros como el jefe inmediato, y bueno, y después de la tercera sección era, creo que, Aristegui, allá en Ah, Malvinas, el subteniente Aristegui, que era jovencito y se había incorporado o reincorporado para Malvinas, porque no estuvo con nosotros durante el año, ¿no? ah, Creo que hay mucho personal de oficiales y suboficiales que se fueron reincorporando cuando sucedió el tema de viajar y exacto. viajar a Malvinas. Bien. Y cuando ustedes llegan a Malvinas, en esos primeros días de abril, ¿en dónde se establecen? ¿Cuál es su posición? En realidad, ni bien aterrizamos, creo que caminamos muy poco y hicimos noche ahí cerca del aeropuerto. Ujú. Otro día caminamos los 12 kilómetros que había hasta Puerto Argentino. Eh, Obviamente para nosotros era todo, digamos, nuevo, asombroso, no dejábamos de ver cómo habían quedado las casas de las batallas que hubo cuando Argentina tomó, que fueron pocos, ¿no? Ujú. Los muertos fueron argentinos, pero se veían cómo habían quedado algunas casas por el tema de los combates que hubo. Sí. Y después que llegamos a Puerto Argentino, seguimos a un kilómetro y medio de Puerto Argentino. Y ahí cavamos nuestros pozos de zorro y bueno, y estuvimos hasta que se inundaron. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Si ustedes también tuvieron problema de... Porque es lo primero que se escucha, que cavaban un poquito y ya afloraba el agua. Sí, el suelo era muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Era Sí. la turba, que después nos fuimos aprendiendo que la turba se utilizaba para calefaccionar en invierno, lo utilizaban los habitantes de ahí. Ujú. Y un día, haciendo fuego como para calentar una pava para hacer mate, no apagamos, prendimos sobre la turba, sobre la tierra y se prendió todo. Se hizo como una brasa Sí. y quedó prendido, y el otro día vimos que se comió todo el piso, ¿no? Increíble. Y como después vimos que había una máquina que cortaba la turba en cuadrados de 30 por 30, 20 por 20, que bueno, lo Ujú. usaban para calefaccionarse. Y bueno, ahí aprendimos un poco, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer los pozos, después de esos 30 centímetros, era arcilla, era mucha arcilla, humedad y agua. Y creo que nosotros habíamos durado 30 días hasta que se nos inundó el pozo. Completo, sí. Realmente se inundó como se inundaron a todos, Sí. y tuvimos que hacer la posición sobre el nivel del mar, ¿no? Así que, así que bueno, nos pasó lo que sabíamos o después aprendimos que nos iba a pasar. O sea, era acostumbrarse a convivir con la humedad. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, aparte de la lluvia, el frío, la humedad era permanente. Ujú. Las veces que había sol, aprovechábamos para lavar y secar ropa y hacer las cosas que nos dieran la oportunidad de hacer la situación de combate que te tocara ese día, ¿no? Pero obviamente cuando todo empezó a acercarse al final y ya cuando los ingleses estaban sobre Malvinas, cambió mucho la situación. Te entiendo, te entiendo. Llega, Ujú. llega el 1 de mayo, que es cuando realmente comienzan los ataques británicos hacia las islas. ¿Cómo lo viviste vos ese día? Ese día fue particular, nos tocó hacer imaginaria de Ujú. 2 a 4 de la mañana. Sí. Eh, y como es al grupo mío. Y
Bueno, terminamos de 2 a 4 de la mañana, nos juntamos ahí en una carpa que teníamos. Antes del pozo habíamos encontrado una carpa blanca. Ujú. Como no, los ingleses todavía no llegaban, decidimos armarla y convivir ahí hasta hacer los pozos. Y recuerdo que a las 4 terminamos y nos pusimos a tomar mate. Sí. Hicimos un jueguito chiquito sobre una chapa ya habíamos aprendido, y empezamos a calentar el agua y todo un silencio tremendo a esa madrugada, a las 4, 4:30 de la mañana. Y allá a lo lejano se empieza a escuchar una hélice de unos aviones. En Ujú. ese silencio, la oscuridad total, Sí. se empieza a escuchar algo raro, ¿viste? Entonces decíamos, escuchá, fíjate, ¿vos escuchás algo, no? Y de repente cae la primera bomba en la zona del aeropuerto, a 12 kilómetros de donde estábamos nosotros, Sí. a las 4:40 de la madrugada. Fue la primera bomba que cayó. No me olvidé nunca más. Eh, y bueno, fueron segundos en el que pateamos el fuego, la pava, pateamos todo y nos tiramos cuerpo a tierra, ¿viste? Sí. La verdad que, bueno, fue la primera vez que nos sentimos, que sentimos que nos tiraban una bomba, y bueno, el miedo fue muy grande, ¿no? Porque no, a pesar de haber entrenado y de escuchar y de practicado, no era normal, no estábamos acostumbrados, ¿no? Así que Exacto. bueno, a partir de ahí empezó otra historia para nosotros. Ahí es cuando realmente uno piensa, no hay vuelta atrás. No, 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 ya Ujú. cuando vimos esto, porque teníamos la ilusión en algún momento que se hablaba de un Claro. relevo de tropas, se habló mucho eso, que bueno, había la posibilidad de que por el tiempo que habíamos estado ahí, puede ser que ya hubiera un relevo de tropas, y íbamos al continente, pero no, cuando cayó la primera bomba dijimos, listo, esto se va a complicar y mucho, y bueno, así nos tocó vivirlo a nosotros. Bien. Y tengo entendido que después del 1 de mayo, en la zona de Puerto Argentino y tanto en el aeropuerto, es cuando sufrieron los ataques de fuego naval. ¿Ustedes en su posición recibieron ese tipo de fuego? En el principio no, al Ah, principio no. Como, al estar tan cerca, quizás a nosotros hemos tenido la suerte de estar cerca de lo que es el poblado. el, claro, el Ujú. pueblo, Sí. como que eh, los objetivos que se elegían de parte del enemigo eran muy específicos, ¿no? Eran algo muy bien calculado. Sí. Eh, Nos tocó vivir con el tiempo cuando creo que unos muchachos de Corrientes, de un regimiento de Corrientes, bajaron y vinieron con unos cañones de 155 milímetros o unos cañones de mucho alcance, Ujú. que, que, bueno, cuando empezaron a ejecutar algunos tiros, porque no teníamos, en teoría lo que explicaban, no teníamos poder de fuego hacia el mar, entonces al llegar estos 5 o 6 cañones, que teníamos la posibilidad de llegar en distancias a donde estaban los barcos, Sí. inmediatamente los ingleses los buscaron y en 24 o 48 horas los pusieron fuera de combate. Esta es la realidad. Ujú. ¿Sí? Claro, al ver que ya teníamos poder de fuego cerca de ellos, recuerdo que los pibes no podían moverse por el terreno, mucho barro, algo muy pesado, se les clavaba en todos lados, y bueno, cuando se quedaron una noche en el lugar, los localizaron y los eliminaron, ¿no? Esta es la realidad. Y Entiendo. ahí sí, ahí ya te digo, el tiro del enemigo era certero, Así es. rara vez era algo que cayeran las casas o donde estaban algunos de los habitantes de Puerto Argentino, ¿no? Ujú. Te entiendo, te entiendo. Y aparte, recibir fuego naval es prácticamente estar a la espera porque uno no puede hacer nada, es protegerte y esperar que no te caiga encima. No, no, es algo psicológicamente es algo muy duro de soportar, Ajá. a pesar de que nosotros ya estábamos acostumbrados. Sí. Pero sí, había horarios y los fines de semana donde
por la noche los bombardeos eran constantes en ciertos horarios, cada 2 horas, y en la medida que ya los ingleses habían desembarcado, o sea, no dormías, te mantenían despierto. Así que sí, sí, era despertarse, sentarse, prender un cigarrillo y bueno, rezar para que no te caiga donde estábamos nosotros. Caía de costado, atrás, más adelante, y obviamente también era el objetivo que buscaban los ingleses como para, sobre todo pues ya cuando la tropa de ellos hizo cabecera de playa y empezó a avanzar, imagino que ya lo importante era tratar de ir limpiando el camino de la gente que estaba avanzando hacia Puerto Argentino, ¿no? Pero antes de eso sí había muchos objetivos, cosas que quizás veían y trataban de neutralizarlo lo antes posible. ¿Y ustedes en la compañía tuvieron bajas así por este tipo de artillería? Heridos sí, Ah, bajas no. Creo que la mayoría de las bajas las que tuvimos fueron en combate. ujú. Pero sí tuvieron heridos. Heridos sí, sí, alguno que otro sé que hubo, no muchos, Ujú. pero sí. Generalmente, no sé, nosotros hemos tenido la suerte de sobrevivir cuando se nos inunda el pozo, Sí, construimos sobre nivel del mar y a una altura de 1,30 m más o menos. ¿Sí? La enmascaramos, le pusimos una puerta, todo muy lindo, pero recuerdo que vino el capitán Zunino y nos dijo, está muy buena, está muy cómoda, pero esto es un peligro porque puede aparecer en el radar del enemigo y pueden ser un fácil. Ujú. blanco fácil. Sí. Y bueno, con el tiempo tuvo razón porque casi ya los últimos días antes de ir al frente, creo que fue entre el 11 y el 12, eh, recuerdo que se había implementado el descanso y ahí dormíamos 4 personas, 3 soldados y Torresín. Y en ese momento Torresín y Juan Fernández se fueron al descanso que se había implementado de 24 horas y quedamos el Negro Leal y yo con la ametralladora. Y esa noche empezó un bombardeo intenso muy temprano, no sé si eran las 11 de la noche, las 10, y ya todo temblaba, ya se acercaba un poco lo que era el ataque final y bueno, ya estábamos despiertos, sentados, fumando ese cigarrillo que te digo, y viene un soldado así de Felipe y dice, capitán que vaya. Bueno, dormíamos vestidos, nos pusimos los borceguíes, el camperón, el casco. Yo tomo la ametralladora y le digo al negro, vamos. Él agarra los valijines con la munición y cuando alcanzamos a salir, hacemos 10 metros yo y 5 el negro, cayó una bomba tremenda, eh, la onda expansiva Sí. nos tira al piso, las piedras y todo lo que volaba. Y cuando estoy en el piso, miro y digo, "Uy", pensaba, el negro le quedó adentro. Y cuando lo miro, estaba ahí a 5 metros mío. Le digo, negro, ¿estás bien? Dale, vamos. Y se levantó y fuimos corriendo. Y bueno, cuando llegamos a la posición de Zunino, me dice, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Nos voló la posición, volvimos y era una cohetera de los helicópteros. Tenía casi 6 agujeros de entrada, Increíble. casi no sé, 80 centímetros y 10 millones de perforaciones hacia afuera, de las chapas, los palos, todo lo que teníamos ahí adentro, la marmita no sirvió nada. Nada. Es más, teníamos cigarrillos guardados y tenían esquirlas, cabecitas como si fuera una cabeza de un alfiler, era una Sí, cosa increíble. La verdad que ese llamado nos salvó la vida. increíble. Y sí, 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 y el descanso de los otros 2 compañeros también, Le porque, salvaron la vida a ellos. claro, porque generalmente cuando llamaban a la ametralladora, íbamos 2 y Ujú. 2 se quedaban en la posición. Sí, Y si hubieran quedado los 2 que estaban en descanso, seguramente no estarían con nosotros hoy, ¿no? entiendo. Esta fue una de las situaciones que bueno, a mí me tocó vivir, que tuvimos 2 o 3, que bueno, Dios dijo, ¿Sabe bueno, cuándo? Sí, hoy no les toca a ustedes. es increíble.
Sí, sí. Ya que mencionaste la MAG, para una persona que no la conoce, ¿cómo es esa ametralladora? Es una ametralladora, siempre digo lo mismo, cuando uno ve la película de Rambo es la que Rambo tiraba para que más o menos tenga uno una idea cómo es. Ujú, Una ametralladora con un poder de fuego tremendo, de mucha distancia, de no sé si 2000 metros era. ujú. Eh, y bueno, aprendimos a tirar, se tiraban ráfagas de 4 tiros, tener Doctrina de mucha paciencia, fuego. claro, y siempre apoyada en el piso, no de pie, porque Que tira para atrás. el retroceso que tiene era tremendo. Sí. Algunos dicen que han tirado de pie, Ujú. no fue el caso mío. Eh, y bueno, había una técnica que sabíamos, porque si vos no sabías cortar, el cañón se derretía, se doblaba, entonces siempre cuando me dieron el armamento nos dieron 2 cañones, ¿sí? Para ir intercambiándolo cuando se calentaba. Pero bueno, los que nos tocó tirar, más o menos teníamos claro de cómo utilizarla, habíamos tenido instrucción y casi un año Ujú. de aprendizaje, Sí. algunas cosas básicas las sabíamos, ¿sí? Eh, lo que pasa es que con el frío nos pasó algo muy particular. Cuando nosotros estábamos en el regimiento, recuerdo que estaba Juan Fernández, amigo del servicio militar, que él todavía no había salido de baja, y yo me reincorporo. Entonces en un momento me dice Juan, eh, retiramos, nos llamaron para retirar armamento. Entonces Juan me dice, mira, para que vayamos juntos, éramos los dos apuntadores de ametralladora. Sí. Me dice, andá vos como apuntador y yo voy como, llevo las municiones, así estamos juntos, dice, nos ponemos en el pozo. Habíamos hecho una linda amistad en la colina. Sí. Digo, dale, Juan. Entonces voy, me dan la ametralladora y me dice, ¿por qué no la revisamos? ¿Te parece? Le digo. Me dice, sí, porque acordate que durante el año había algunas que se trababan y tenían algunos problemas y tenemos que ir al frente. Ujú. Bueno, dale, fuimos a la ducha de la compañía, Sí. la empezamos a desarmar y cuando vemos le faltaba la uña extractora de la vaina. Ajá. Entonces me dice, digo, esta no sirve. Me dice, no, no sirve, vamos a cambiarla. Entonces voy a la sala de armas, le digo, mi sargento, escúcheme, esta ametralladora no funciona, le falta la uña extractora. Me dice, bueno, vaya allá y al fondo, agarre una ametralladora y dígame qué número se lleva. Bueno, entonces agarro, voy a la sala de armas y cuando llego a las ametralladoras, había ametralladoras viejas de la derecha y todas nuevas de la izquierda. Sí. Entonces agarro una nueva Sí. con un cañón de repuesto que lo llevo y la llevaba media escondida para que no la vea. Entonces me dice, ¿qué número se lleva? El número 1420. Le digo, ah, bueno, muy bien, la anotó. Entonces cuando voy le digo, Juan, mirá lo que es esto. Revista. No, nueva, impecable, no, pero espectacular. Me dice, nueva, pum, listo. Y la llevamos. La llevamos, la verdad que digo, bueno, si tenemos que ir a algún lado, ya sabemos que por lo menos tenemos el armamento nuevo. Ujú. Bueno, y así fue. Fuimos, la llevamos, fuimos hasta Malvinas, llegamos cuando los ingleses todavía no habían llegado y fuimos a una práctica de tiro un día. Sí. Entonces, se armó una práctica de tiro y bueno, preparé la ametralladora, el apoyo, abro la carcasa. Cuando quiero poner la banda no entraba. No entraba, no entraba, no entraba, no entraba. Entonces le digo, sargento, escúcheme, no entra la banda en la ametralladora. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo no va a entrar? No, fíjese, y cuando viene el sargento y la mira, me dice, no, pero ¿qué hace con esa ametralladora? Y le digo, tenía que elegir una, ¿qué voy a traer? Traje una nueva. Me dice, no, pero esa ametralladora es para banda descartable. Nosotros no tenemos banda descartable. Bueno, en definitiva no pudimos probarla. eh, y al otro día creo que se fue al aeropuerto y se trajo 1000 tiros de banda descartable. ¿Sí? Entonces, cuando fuimos otra vez al tiro, listo, la probamos, la ametralladora impecable, 10 nueva. puntos. Pero bueno, en el combate, después el tema de la banda descartable es que teníamos 1000 tiros, entonces le dijimos, escúcheme, si tenemos 1000 tiros, y después me dice,
tírela porque no hay más. No hay más. Si puede ir armando la banda descartable con una munición, la van armando. Pero a nosotros nos tocó combate nocturno Ujú. y cuando tiraba salía la vaina por un lado y la banda descartable volaba en la noche y era imposible, inclusive con el frío, Sí. no la podíamos armar y bueno, Juan me dice, mira, tirá todo lo que tengamos que tirar y después busquemos Bien. otra cosa. Ujú. Y nos quedamos con algunos tiros, pero era complicado, ¿no? Cuando no teníamos. Pero bueno, es lo que nos tocó. Exacto, bien. Y ahora que ya que mencionás el combate, yo tengo entendido que la compañía, la de ustedes, fue movilizada, ¿no? De la exposición donde estaban las que nos comentaste. Sí, 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 los últimos 2 días me parece, creo que fuimos a Tumbledon, 2 hermanas, eh, sí, el día después de esa bomba que cae en la posición, Sí. bueno, el capitán nos explica que como que el enemigo había iniciado el ataque final. Ujú. Entonces nuestra posición se confundió con un radar al salir. Entonces, cuando alguien empieza a hacer o organiza el ataque final, lo primero que hace es incomunicarte. Entonces todos los radares te incomunican, los empiezan a eliminar con los helicópteros. Y bueno, la posición nuestra, al ser tan grande, se confundió con eso. Esa misma noche, esa misma madrugada, nos dijeron, bueno, llevarse armamento, municiones y las cartas, nada más. Y de ahí fuimos a unos camiones que estaban arriba para ir hasta el hospital y nosotros tuvimos la suerte de ir en helicóptero hacia el Modi Group y de ahí caminando unos 10, 12 kilómetros hasta la nueva posición para emprender un contragolpe, creo que en Tumbledon, por ahí. Ah, Y ahí, ya tenían la misión, ya sabían lo que iban a hacer. sí, 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 sí. Al que nos llevaron, te vuelvo a repetir, al Ujú. Modi Group creo que es, que estaba como a 10 kilómetros por ahí, y cuando la compañía se juntó ahí, porque otros muchachos no pudieron ir en helicóptero, Sí. cuando a nosotros nos toca llegar estaban bombardeando, era tremendo el bombardeo, recuerdo que el helicóptero ni posó en tierra, Sí. a 1 metro y pico nos empujaban y se fueron, Ujú. porque estaban batiendo la zona, y lo primero que hicimos, nos tiramos y nos metimos en unos pozos que había, y los muchachos de ahí de esos pozos estaban en las montañas, en las piedras, porque era un bombardeo intenso. Sí. Cuando terminó el bombardeo, bueno, se juntó la compañía, y ahí salimos caminando esos 8 o 10 kilómetros hasta llegar a la posición nueva. Recuerdo que a la madrugada no había carpa, no había nada. Encontramos un paño de carpa y tuvimos que pasar la noche a la intemperie, un frío impresionante. Complicado. Sí, sí, sí. Y ese paño de carpa nos sirvió para ponerlo en una piedra alta que había, la punta, pusimos Sí. una piedra, lo estiramos y nos quedamos ahí abajo Sí. para, para que el frío se sintiera un poco menos, ¿no? Hasta que dieron la orden a la madrugada de emprender un contraataque hacia los ingleses que venían camino a Puerto Argentino. Y bueno, ahí nos tocó combatir unas cuantas horas hasta que se decidió replegarnos, bueno, juntar la gente, bajar los heridos y como es, reorganizarnos y bueno, el otro día creo se firmó la rendición y nos volvimos caminando esos 10, 12 kilómetros hasta Puerto Argentino. Bien. Y cuando te llega a vos en ese momento la orden de contraataque, ¿qué se te cruzó por la cabeza? No, nosotros ya estábamos listos. Ujú. Uno ya sabíamos que iba a ser muy difícil volver. Todos los que estábamos ahí, en realidad, ya, a ver, estábamos convencidos de que los que nos tocaba hacer, ¿sí? Y había que ir al frente y fuimos al frente y todos convencidos y tratando de ayudarnos para lo que nos tocara hacer. Esta era la realidad. Ya no había vuelta atrás, no había forma de pensar. O sea, uno a ver, siempre dice lo mismo, como que ya veías
que todas las cosas que iban pasando, cómo venían los pibes del frente, porque mientras nosotros estábamos en el Movie Group, veíamos venir pibes del frente y estaban anímicamente muy mal, muy mal. Vaya a saber uno de las cosas que habrá visto, muchas cosas que hemos visto que por ahí uno hoy, después de tantos años, ha logrado acomodar o ha logrado bloquear de alguna manera. Pero ya, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer y vamos, y bueno, ya pensar en la vuelta era muy complicado de acuerdo a todo lo que estábamos viviendo, ¿no? Y quizás esa rendición, digo, bueno, no sé si fue un alivio, que se vivió con mucha bronca, ¿sí? Pero ya hacía el sufrimiento con el frío, el hambre, y un Se montón de terminaba. cuestiones. Sí, sí, como que de alguna u otra manera se terminaba. Pero bueno, uno cuando está en esa situación te pones, viste, una ojera que vas para donde tenés que ir y pensás en tratar de sobrevivir y hacer lo mejor que tengas que hacer, eh, viste, y darle para adelante, no había demasiadas dudas como para decir, voy por acá, voy por allá, ¿sí? Siempre digo lo mismo, uno valora mucho el compañerismo y al de al lado, ¿sí? Sí. A tu familia de al lado. Tu familia son esos 3 o 4 que están con vos las 24 horas. No digo que los demás no, pero es tu familia y los demás son tus compañeros y Sí. tratás de ayudar a que puedas, aunque no lo conozcas, ¿sí? Ujú. Pero tu familia de esos 3 o 4 eran la preocupación de uno, ¿no? Te entiendo, bien. ¿Y cómo fue después de la rendición, la vuelta al continente y tu recepción al fútbol? ¿Te costó? ¿Cómo fue? Sí, sí, el regreso acá fue durísimo, fue muy duro. Eh, no te diría más que el enfrentamiento o el combate, sí, pero bueno, es algo que no teníamos noción de lo que iba a pasar. Sí, Esto nos sorprendió de una manera muy cruel, ¿no? Por algo hubo muchos suicidios, hubo un montón exacto. de cuestiones que llamaban mucho la atención. En mi caso, con los años me fui dando cuenta de que a mí el fútbol me salva la vida, siempre digo lo mismo, porque al estar desde los 10 12 años detrás de una pelota y todos los días intentando mejorar, entrenarte, estar convencido de la cabeza que tenés que darlo todo para lo que vos quieras, y físicamente entrenar todos los días y siempre atrás de algo que vos estás convencido, de alguna u otra manera a los 18 años ya te encuentra un poco casi decidido en lo que vos querés, y desde lo físico estábamos muy bien, esta es la realidad, Sí, ¿sí? Pero obviamente cuando vos vas a un combate es todo totalmente distinto, es otra realidad. Eh, Así que siempre digo que el fútbol me salva la vida porque me ayuda desde ese punto de vista a enfrentar esto, obviamente que no es lo mismo, y después cuando volvemos al continente me da un lugar que creo que fue lo que necesitaron muchos pibes que hoy no están. Eh, que te dé un porqué, una vida, ¿sí? Decir, bueno, ¿cómo sigo ahora? Y a mí el fútbol me abrió la puerta y me dijo, bueno, vení que te vamos a ayudar. Y yo seguí luchando por lo que siempre quise, ¿sí? Que es ser jugador de fútbol. Y con el tiempo me di cuenta que, claro, llegamos de allá, no nos importaba nada, no teníamos muchas vueltas, ¿sí? Esta era la realidad. Cualquiera que nos trataba mal, reaccionábamos, ¿sí? Al estar en el final y de repente tenés la oportunidad y muchas cosas que no te la aguantás. Esta es la obvio. realidad. Sí, Eh, y muchos pibes que no tuvieron, que los echaron del trabajo, que se quedaron sin familia, y no tuvieron un mañana, han tomado una decisión que uno no la critica, ¿no? Porque hay que estar en ese momento y en ese lugar. Y en mi caso el fútbol me abrió la puerta y me recibió y volví a ser medianamente normal para todos, ¿no? Yo hace poco me reencontré con muchos de los jugadores que estaban en esa época, que ya tienen como 70 y pico de años,
y me contaban, dicen, no, nos acordamos de vos cuando llegaste, me hacían chistes, me encargaban, me hacían sentir uno más, ¿viste? Uno más, Porque, exacto. claro, ellos tampoco sabían cuál iba a ser mi reacción. Ujú. Y esa es la otra parte, digo, que el fútbol me ayudó, me salvó la vida en ese aspecto, ¿sí? Me recibió, me dio un lugar en un vestuario, todos los días me levantaba con la ilusión de ser jugador profesional de fútbol y tuve las ganas de levantarme y de salir a hacerlo, lo mío, a laburar, ¿no? Tener un propósito, te entiendo. Claro, y yo digo, la puta, un montón de pibes que no están, no han tenido esa posibilidad y un poco la bronca de eso, ¿no? Porque yo tuve la suerte de poder pagarme un psicólogo durante 2 años, o buscar ayuda, o hablar con tal o cual persona, pero bueno, no todos tenían esa posibilidad, ni teníamos la cabeza abierta, o alguien, porque yo al psicólogo voy por otra cuestión, y termino hablando de Malvinas, que me llevó casi 2 años y pico de terapia, y la bronca fue, digo, la puta, si nos mandaron o fuimos a una guerra, la gente que ha estudiado para esto sabe que el veterano viene con muchos conflictos. Ah, Necesitábamos esa contención y en tratar de que nos orientaran nuevamente, éramos pibes de 18, 19 años. Entonces, esa es un poco la bronca, ¿no? Decir, la puta madre, digo, no era tan difícil, era tratar de armar algo para que nos escucharan y podamos sacarnos la mochila que todos traíamos, y bueno, que algunos no la pudieron descargar, y yo he tenido esa suerte, ¿sí? Siempre recuerdo que apenas llegué, eh, a los 5 días empecé a entrenar rápido, quería meterme en algo rápido, y empecé a entrenar y Huracán me concentra en un hotel céntrico porque en la cancha de Estudiantes de La Plata había un acto homenaje a los veteranos de guerra. sí. Apenas habíamos llegado, se había terminado la guerra y bueno, me concentraron, yo no iba a jugar, no iba a ir al banco, me concentraron para estar presente ahí con otro jugador que estaba en Estudiantes de La Plata, eh, no sé si era Colombo, no me acuerdo el nombre, y bueno, hicieron la bandera media asta, se formaron los dos equipos, se tocó el himno, los dos estábamos ahí, listo, terminó ese homenaje y empezó el partido. eh, y como es, y decía, la pucha, estoy en un hotel, sábanas, todo lindo, y estaban viviendo en un pozo hace 10 días, ¿no? Sí. Pero bueno, es esa suerte que tuve yo, que uno no, obviamente siempre piensa en uno, pero no deja de ver cuando uno ve la cantidad de muchachos que no están, digo, era solo escucharnos, por lo menos darnos esa posibilidad de escucharnos y de poder salvarle la vida a más de uno, ¿no? Te entiendo, Omar. La verdad que nos está quedando un minutito y pico. Sinceramente, sé que no tenías mucho tiempo. Te agradezco muchísimo por esta entrevista. Para mí fue un placer poder charlar con vos. Eh, en lo que es el fútbol, siempre me gustó. La verdad que yo soy hincha del Lobo, así que si en algún momento te gustaría dirigir el Lobo, acá tenés un Lobo que te espera con los brazos abiertos. Bueno, siempre es importante que haya uno que nos esté esperando, eso es lindo. Nada, agradecerte a vos por la entrevista, por seguir malvinizando, Siempre. porque siempre digo lo mismo, no la hago por mí las entrevistas, hace Ujú. muchos años que decidí hablar cada vez que alguien, Sí. el tiempo me dé la posibilidad de hacerlo. Ujú. No puede quedar en olvido la cantidad de vidas que hemos dejado en Malvinas, Eso, ¿sí? Eh, nuestro ser. Así que nada, cada vez que pueda recordarlos con mis palabras a mis compañeros que todavía están allá, lo voy a hacer, ¿sí? Así que nada, es simplemente eso, tratar de que la llama siga viva, siempre tiene que estar viva. Así que Siempre, bueno, vos lo dijiste, es así. sí, es así, es así.